Esto les va a romper el corazón. Una emergencia médica reveló la verdad más cruel. Ella necesitaba una intervención médica urgente. El doctor llamó a su hijo inmediatamente. Su hijo dijo que estaba en un aniversario y que lo avisaran mañana. Suscríbete y cuéntame de dónde me ves. Lo que el médico le dijo después cambió todo. Su madre necesita intervención inmediata sin demora. ¿Qué tratamiento compromete? Cuando hemorragia interna progresa sin control, ¿qué medicación estabiliza completamente apropiadamente? Voz de Dr. Ramos, cirujano cardiovascular, que urgencia atendía mediante guardia nocturna. Resonaba en teléfono que sostenía con manos que temblaban levemente cuando dolor era intenso sin tolerar apropiadamente. Acababa de sufrir caída que escaleras traicionaban perdiendo equilibrio, cuando fatiga nublaba juicio que 78 años comprometían sin reconocer limitaciones que edad imponía naturalmente. Impacto produjo fractura que costilla quebró perforando órgano interno que sangrado generaba acumulándose sin drenar apropiadamente. Dolor que experimentaba era agudo sin ser insoportable todavía cuando adrenalina proporcionaba tolerancia temporal que shock facilitaba sin procesar completamente. Ramos explicaba con urgencia que calma profesional contenía situación era crítica sin minutos que desperdiciaran cuando decisión requería ejecutarse inmediatamente sin vacilar apropiadamente. Llamaré a hijo que contacto de emergencia figura proporcionando, declaraba Ramos mientras enfermera marcaba número que expediente médico contenía. Rodrigo, mi hijo único de 45 años, era contacto principal sin alternativas cuando soledad que viudez producía eliminaba opciones que familia extendida habría proporcionado teniendo apropiadamente. Teléfono sonaba mediante altavoz que Ramos activaba sin consultar cuando urgencia no toleraba privacidad que circunstancias normales demandarían respetando apropiadamente. Segundos transcurrían que parecían eternos cuando cada timbrazo representaba tiempo que hemorragia consumía sin detener pero lo que nadie en esa sala de emergencias anticipaba era que la respuesta que vendría no solo definiría mi destino médico, sino revelaría una verdad sobre relaciones familiares que años de ilusión habían ocultado cuidadosamente. Hola. Voz de Rodrigo finalmente respondía con tono que festividad reflejaba cuando música de fondo era ovila sin disimular apropiadamente. Habla Dr. Ramos de Hospital Central, comenzaba médico con profesionalismo que emergencia demandó. Su madre Elena Vega sufrió caída que complicaciones produce requiriendo intervención quirúrgica inmediata sin postergar cuando hemorragia interna progresa sin control apropiadamente. Necesitamos que venga firmando consentimiento que cirugía requiere autorizando sin demora que minutos cuentan cuando vida está comprometida seriamente apropiadamente. Silencio que siguió no era reflexión sino cálculo que segundos ejecutaban evaluando cuando decisión era formulada sin vacilación que conciencia impondría si valores existieran mínimamente apropiados. No puedo ir ahora, respondía Rodrigo con firmeza que sorpresa generaba cuando urgencia era obvia sin ambigüedad. Estoy celebrando aniversario de suegra que evento organizamos durante meses sin cancelar cuando familia espera sin decepcionar apropiadamente. Si situación empeora significativamente, continuaba con tono que indiferencia contenía sin disimular, avísenme mañana evaluando sin alarmar prematuramente cuando madre es fuerte sin requerir presencia que ausencia justifica apropiadamente. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Y fue en ese instante que algo dentro de mí se quebró de manera más profunda que cualquier costilla fracturada, porque el dolor físico eventualmente sana. Pero descubrir que para tu único hijo eres menos prioritaria que la celebración de una suegra crea heridas que ninguna cirugía puede reparar apropiadamente. Silencio que invadía sala de emergencias era más doloroso que herida que sangraba internamente. Dr. Ramos permanecía inmóvil sosteniendo teléfono que llamada había concluido cuando Rodrigo colgaba sin despedirse ni preguntar detalles que gravedad establecerían sin minimizar apropiadamente. Enfermera María, veterana con 30 años, atendiendo emergencias que todo habían presenciado sin sorprender fácilmente, tenía lágrimas contenidas sin derramar cuando profesionalismo demandaba compostura que situación requería manteniendo apropiadamente.
Ramos me miraba con expresión que mezclaba incomodidad profesional con empatía humana que momento generaba sin fin. Señora Vega, comenzaba con voz que suavizaba sin patronizar, situación es crítica pero manejable sin consentimiento que hijo proporcione cuando usted está consciente firmando apropiadamente. Pero debo ser honesto explicando, cirugía es necesaria sin ser garantizada cuando complicaciones pueden surgir requiriendo que familia sea notificada sin importar respuesta que proporcionan rechazando apropiadamente. Cerré ojos sin lágrimas qué situación justificaría derramando cuando shock bloqueaba emoción que procesamiento requeriría tiempo sin facilitar inmediatamente. Pero claridad emergía mediante dolor que revelación producía exponiendo verdad que años negaba sin reconocer apropiadamente. Rodrigo había elegido, no cirugía sobre celebración sino indiferencia sobre amor maternal que 30 años cultivaba sin reciprocidad que hijo demostrara valorando apropiadamente. Proceda sin esperar, declaré con voz que firmeza contenía sin quebrar. Firmo consentimiento asumiendo riesgos sin requerir que hijo sea contactado nuevamente cuando decisión fue comunicada claramente apropiadamente. Doctor Ramos asentía con respeto que valentía reconocía sin verbalizar. Enfermera, prepare quirófano sin demora. Ejecutaremos intervención dentro de 30 minutos estabilizando sin postergar apropiadamente. Mientras camilla me transportaba hacia quirófano que luces brillaban cegadoramente. Pensamiento final cristalizaba con claridad devastadora, que a veces la mayor tragedia no es morir en mesa de operaciones, sino descubrir que para quien más amaste, tu vida vale menos que compromiso social que cancelación habría justificado sin consecuencia apropiada. Pero lo que no anticipaba entonces era que cirugía no solo salvaría vidas sino que revelaría secretos que Rodrigo ocultaba durante años. Y que decisión que tomaba esa noche mediante ausencia no solo me abandonaba sino que me liberaba finalmente de ilusión que familia genuina existía cuando realidad era transaccional, sin amor que reciprocidad demostrara apropiada. Me llamo Elena Vega, viuda de Morales, 78 años que vida construyó mediante trabajo que 40 años como maestra de primaria ejecutaron sin descanso que mediocridad justificaría inapropiadamente. Casé con Alberto Morales hace 55 años cuando ambos teníamos 23 sin patrimonio excepto juventud y sueños que futuro construiría mediante esfuerzo compartido genuinamente. Alberto falleció hace 10 años de cáncer que batalló valientemente durante 3 años sin rendirse hasta que cuerpo finalmente cedió cuando tratamiento agotó opciones sin esperanza que ciencia proporcionara razonablemente. Me dejó con patrimonio modesto de 300,000 que administraba conservadoramente sin tocar principal que pensión complementaba cubriendo gastos sin depender de nadie apropiadamente. Tuvimos hijo único, Rodrigo, ahora de 45 años. Durante infancia y adolescencia relación fue cercana sin conflictos que distancia crearan separando, pero matrimonio que ejecutaba hace 15 años con Gabriela transformó dinámica mediante cambio que sutileza inicial ocultaba sin exponer completamente apropiadamente. Gabriela provenía de familia acomodada que 3 generaciones acumulaban riqueza mediante negocios que éxito sostenían sin interrupción. Padres de ella, especialmente suegra Irene, proyectaban superioridad que patrimonio justificaba sin reconocer que valores no se compran mediante cuenta bancaria sin cultivar apropiadamente. Desde boda que celebraba hace 15 años, noté cambio gradual que Rodrigo experimentaba sin reconocer que visitas que semanales eran se tornaron mensuales sin explicación que justificara apropiadamente, que conversaciones que duraban horas se redujeron a minutos sin profundidad que conexión facilitara apropiadamente, y que prioridades que incluían tiempo conmigo fueron reemplazadas por eventos sociales que familia de Gabriela organizaba sin invitarme apropiadamente. Pero el verdadero punto de quiebre que nadie anticipaba llegaría en la forma más cruel posible, no mediante mediantación, sino mediante abandono silencioso, cuando vida literalmente pendía de hilo esperando decisión que hijo ejecutaría revelando prioridades sin ambigüedad final. Durante años que siguieron a matrimonio, intentaba mantener conexión mediante llamadas que iniciaba sin esperar que Rodrigo reciprocara cuando ocupación era alegada justificando sin verificar apropiada.
Regalos que enviaba a nietos Mateo y Sofía, ahora de 12 y 10 años respectivamente, raramente eran agradecidos sin llamada que reconocimiento expresara apropiadamente. Cumpleaños que celebraba solas sin visita que Rodrigo proporcionara porque agenda estaba llena sin espacio que compromisos permitieran cancelando. Se convirtieron en norma que toleraba sin protestar cuando alternativa era confrontación que relación destruiría completamente. Navidades que pasaba sola comiendo cena que preparaba para una mientras familia de Rodrigo celebraba con familia de Gabriela sin invitación que inclusión facilitara apropiadamente. Eran dolorosas sin ser sorpresa cuando patrón estaba establecido sin modificar apropiadamente. Alberto, antes de morir, había advertido con claridad que enfermedad proporcionaba sin filtro. Elena, Rodrigo te está perdiendo mediante influencia que Gabriela ejerce sin resistencia que valores proporcionarían rechazo. Cuando yo no esté, estarás sola sin hijo que lealtad te muestre porque prioridades fueron reemplazadas sin reconocer apropiadamente. Negaba entonces sin aceptar que esposo tenía razón cuando esperanza bloqueaba que verdad fuera reconocida sin evidencia que validara irrefutablemente. Pero años que siguieron a muerte de Alberto confirmaban profecía mediante abandono que progresaba sin intervenir apropiadamente. Y comprendía entonces algo devastador sobre las relaciones familiares, que sangre no garantiza lealtad, que criar hijos con amor no asegura reciprocidad, y que a veces quienes más amamos son los primeros en abandonarnos cuando nuevas prioridades emergen reemplazando sin considerar dolor que producen apropiadamente. Hace 3 años, durante cumpleaños que 75 celebraba sola sin visita, Rodrigo llamaba brevemente sin video que rostro mostrara ocultando. Mamá, lamento no poder visitarte cuando trabajo demanda atención sin postergar. Gabriela envía saludos sin poder hablar cuando está ocupada organizando eventos sin terminar apropiadamente. Era excusa que rutina establecía sin variar cuando creatividad carecía inventando. Pero aceptaba sin cuestionar porque alternativa era conflicto que silencio evitaba manteniendo sin confrontar apropiadamente. Hace 2 años, solicité que Rodrigo me acompañara a consulta médica que resultados de exámenes entregarían evaluando salud sin conducir cuando visión nocturna era comprometida limitando. No puedo mamá. Irene organizó almuerzo familiar que asistencia demanda sin faltar cuando expectativa es clara apropiada. Irene, suegra de Rodrigo y madre de Gabriela, había asumido rol que matriarca ejecutaba controlando sin sutileza cuando familia de Gabriela era prioritaria sobre mía sin ambigüedad. Contraté taxi gastando sin reclamar cuando independencia era valorada sin depender que hijo proporcionara asistiendo apropiada. Pero dolor que rechazo producía no era físico sino emocional, reconociendo que para Rodrigo, almuerzo con suegra era más importante que acompañar madre a consulta médica que ansiedad generaba sin minimizar patrón estaba claro sin negar que Rodrigo había elegido familia de Gabriela sobre mía sin conflicto que decisión produjera cuando elección fue ejecutada gradualmente mediante años que distancia cultivaban sin interrumpir entonces cuando caída producía emergencia que cirugía demandaba sin demora, respuesta que Rodrigo proporcionaba no era sorpresa sino confirmación final de verdad que años insinuaban sin exponer completamente que para hijo que crié durante 45 años, vida mía valía menos que celebración social que cancelación habría justificado sin consecuencia apropiadamente. Cirugía que Dr. Ramos ejecutaba durante 4 horas fue exitosa sin complicaciones que riesgo anticipaba potencialmente. Desperté en habitación de recuperación sin cuidados intensivos que gravedad habría requerido cuando estabilización fue lograda sin deterioro apropiadamente. Pero lo que no anticipaba era que Ramos había tomado decisión que protocolo violaba sin arrepentirse, que contactaría a Rodrigo nuevamente no solicitando presencia sino informando que madre había sobrevivido sin asistencia que abandono negaba proporcionando apropiadamente. Y respuesta que Rodrigo proporcionaría durante esa segunda llamada revelaría profundidad de indiferencia que años cultivaba sin exponer hasta momento cuando verdad sería innegable sin racionalizar apropiadamente. Pero antes de revelación final que capítulo siguiente expondría sin piedad reflexionaba sobre camino que vida trazaba mediante dolor que lecciones enseñaba, que soledad que viudez producía fue amplificada mediante abandono que hijo ejecutaba
sin remordimiento, y que ilusión que familia genuina existía fue demolida mediante emergencia que prioridades revelaba sin ambigüedad finalmente apropiadamente. Lo que vendría no sería solo recuperación física sino descubrimiento que secretos se expondrían sin piedad cuando Ramos compartiría conversación que Rodrigo sostenía revelando sin anticipar que médico escuchaba documentando sin olvidar apropiadamente. 12 horas después de cirugía que vida salvaba sin complicaciones que riesgo anticipaba potencialmente, Ramos entraba a habitación donde recuperación progresaba mediante monitoreo que enfermeras ejecutaban sin interrumpir apropiadamente. Expresión que contenía no era solo profesional sino personal cuando decisión había tomado sin consultar protocolos que hospital establecía apropiadamente. Señora Elena, comenzaba con voz que gravedad reflejaba sin alarmar. Recuperación progresa excelentemente sin complicaciones que cirugía produce frecuentemente, pero debo compartir un compartión que protocolo no demanda revelar, pero que conciencia exige sin ocultar apropiado. Me incorporaba levemente sin forzar cuando dolor residual. Advertía que movimientos bruscos eran desaconsejables sin recuperación completa. ¿Qué información, doctor?, preguntaba con curiosidad que tono generaba sin anticipar apropiado. Después de cirugía que ejecuté salvando vida, contacté nuevamente a Rodrigo informando que el procedimiento fue exitoso. Complicaciones, explicaba doctor Ramos con expresión que incomodidad reflejaba recordando. Protocolo establece que familia sea notificada cuando intervención concluye sin importar respuesta inicial que proporcionaron rechazando apropiadamente. Llamada fue breve sin emoción, ¿qué alivio habría generado cuando madre sobrevive cirugía? ¿Qué riesgo contenía significativamente? Rodrigo respondió, agradezco información sin poder visitarla cuando celebración continúa hasta mañana sin interrumpir. Confirmaré visita durante semana evaluando agenda sin comprometer apropiadamente. Palabras golpeaban sin sorprender completamente cuando patrón estaba establecido mediante años que abandono cultivaban progresivamente. Pero lo que Ramos compartiría después revelaría profundidad que indiferencia alcanzaba sin límite apropiado. Pero lo que ninguno de nosotros anticipaba era que esa llamada no había terminado cuando Rodrigo pensaba que había colgado completamente y las palabras que Ramos escucharía después cambiarían no solo mi perspectiva sino mi futuro entero apropiadamente. Pero antes de desconectar completamente, continuaba Ramos con voz que temblaba levemente conteniendo indignación que profesionalismo apenas controlaba. Escuché conversación que Rodrigo sostenía sin anticipar que línea permanecía abierta cuando desconexión fue incompleta técnicamente apropiadamente. Rodrigo hablaba con alguien, presumiblemente Gabriela, diciendo, médico confirmó que madre sobrevivió sin complicaciones. Entonces podemos continuar celebración sin culpa que emergencia habría generado interrumpiendo. Mañana visitaré brevemente cumpliendo apariencia sin prolongar, cuando tiempo es valioso sin desperdiciar apropiadamente. Pero peor fue respuesta que escuché sin claridad completa. Voz femenina. Probablemente Gabriel respondía algo sobre herencia que eventualmente recibirá sin apresurarse y que visitas mínimas son suficientes, sin invertir tiempo excesivo cuando relación es obligación no elección apropiada. Silencio que cayó era absoluto cuando verdad penetraba sin defensas que negación habría construido protegiendo. Rodrigo no solo me había abandonado durante emergencia, sino que conversación revelaba que relación era mantenida no por amor, sino por expectativa que herencia motivaba sin disimular apropiadamente. Señora Elena, continuaba Ramos después de pausa que permitía procesamiento sin apresurarse, compartí información violando protocolo que privacidad protege, porque conciencia no toleraba que permaneciera ignorante sobre motivaciones que hijo sostiene sin revelar apropiadamente. Decisiones suyas sin presión, confrontar verdad que conoce ahora o mantener ilusión que años sostuvieron sin exponer. Pero como médico que vida salvó, merecía saber que abandono no fue circunstancial, sino deliberado cuando prioridades fueron establecidas sin ambigüedad apropiadamente. Y fue en ese momento que algo fundamental cambió dentro de mí. No sentí rabia ni dolor devastador que esperaría experimentar, sino claridad absoluta que liberación proporcionaba sin ambigüedad cuando verdad finalmente era innegable sin racionalizar apropiadamente. Ramos respondía con voz que firmeza contenía sin quebrarse cuando decisión era cristalizada mediante revelación que claridad proporcionaba finalmente, gratitud expreso sin minimizar que compartió verdad que protocolo no demandaba revelar apropiadamente.
Durante años mantuve ilusión que hijo me amaba sin reciprocidad, que comportamiento demostrara validando. Pero emergencia que enfrenté fue catalizador, que verdad exponía sin ambigüedad, que relación es transaccional motivada por herencia, que espera recibir sin ganarse mediante lealtad apropiada. Entonces decisión que tomo no es confrontación, que drama generaría sin resolver, sino distanciamiento, que protección proporciona sin tolerar, que explotación continúe sin penalizar apropiadamente. Dr. Ramos asentía con respeto, que valentía reconocía sin verbalizar. Decisiones sabia protegiendo dignidad sin destruir, mediante venganza que amargura cultivaría envenenando apropiadamente. Pero información adicional que poseo podría facilitar decisiones que futuro requiere ejecutando. Durante conversación que escuché sin intención, Rodrigo mencionaba cantidad que esperaba heredar sin verificar cuando asumía sin confirmar apropiada. Mencionó 300.000 que madre acumuló sin reconocer, que donación o modificación testamentaria son opciones que usted controla sin limitación, que hijo imponga apropiadamente. Era sugerencia sin ser directiva cuando médico proporcionaba información sin aconsejar específicamente. Pero semilla fue plantada, que patrimonio que acumulaba mediante disciplina durante décadas no estaba obligado a transferirse a quien lealtad no demostraba sin merecer Ramos, informaciones valiosas sin solicitar consejo legal que usted no proporciona profesionalmente, reconocía. Pero reflexionaré sobre opciones que patrimonio permite ejecutando sin premura cuando decisión es seria, requiriendo consideración apropiada. Durante días siguientes que hospitalización requería monitoreando recuperación sin complicaciones, reflexionaba sobre revelación que Dr. Ramos compartía exponiendo sin ambigüedad. Rodrigo visitó brevemente día 3 sin emoción genuina que alivio habría generado cuando madre sobrevivía cirugía riesgosa apropiada. Visita duró 20 minutos que reloj documentaba sin extenderse, conversación superficial sobre recuperación sin preguntar detalles que interés genuino habría motivado indagar. Mención que trabajo demanda atención sin postergar, justificando brevedad que indiferencia revelaba sin disimular, y despedida apresurada sin abrazo que afecto habría expresado demostrando apropiadamente. Pero lo que Rodrigo no anticipaba era que madre silenciosa que observaba sin protestar estaba procesando no solo abandono, sino planificando respuesta que meses requeriría ejecutando mediante cambios que testamento modificaría sin revelar hasta momento cuando funeral expondría decisiones que tomaba protegiendo dignidad finalmente apropiada. Y lo que nadie anticipaba era que conversación que Ramos escuchaba accidentalmente sería solo inicio de revelaciones que investigación expondría cuando abogado que contrataría descubriría secretos que Rodrigo y Gabriela ocultaban durante años sin anticipar que exposición era inminente, apropiada. 2 semanas después de alta hospitalaria que recuperación completaba sin complicaciones que seguimiento médico detectara apropiada. Contraté abogado que especialización tenía planificando sucesiones mediante testamentos que patrimonio distribuían según voluntad que cliente expresaba sin ambigüedad apropiadamente. Licenciada Marta Sala, 50 años con experiencia que 3 décadas acumulaban manejando casos donde familias disputaban herencias mediante litigios que años consumían sin resolver apropiadamente. Me recibía en oficina que profesionalismo proyectaba sin ostentación cuando seriedad era prioritaria sobre apariencia apropiadamente. Señora Elena, gratitud expreso por confianza que deposita consultando. Comenzaba Marta con calidez que profesionalismo no eliminaba balanceando apropiado. Entiendo que desea modificar testamento que actualmente establece que hijo Rodrigo hereda totalidad de patrimonio que 300.000 representa sin restricción apropiada. Correcto, confirmaba sin vacilar cuando decisión estaba consolidada mediante reflexión que semanas requirieron procesando. Pero antes de modificar, solicito que investigación sea ejecutada discretamente, revelando si sospecha que tengo tiene fundamento validando apropiado. Marta inclinaba cabeza con curiosidad profesional que situación generaba sin presionar prematuramente. ¿Qué sospecha específicamente investigar sin violar privacidad ilegalmente cuando límites existen apropiados?
Durante emergencia médica que enfrenté hace semanas, hijo rechazó asistir alegando que celebración de aniversario de suegra era prioritaria sin cancelar apropiadamente. Explicaba sin emoción que profesionalismo demandaba manteniendo. Pero médico escuchó accidentalmente conversación donde Rodrigo mencionaba herencia que espera recibir sin merecer mediante lealtad que comportamiento demuestre apropiado. Pero lo que realmente necesitaba descubrir era si el abandono había sido decisión aislada o patrón sistemático que años de señales sutiles finalmente confirmaban sin ambigüedad. Además, sospecho que relación que Rodrigo mantiene conmigo es motivada no por afecto, sino por expectativa financiera que querencia satisface sin esfuerzo que trabajo requiere ganando apropiadamente. Continuaba compartiendo sin reserva cuando confianza era depositada profesionalmente. Entonces solicito investigación que determine frecuencia real de contacto que Rodrigo ejecuta sin exagerar cuando alega que agenda impide visitando, comparación entre atención que proporciona a familia de Gabriela versus mía documentando sin ambigüedad. Y cualquier evidencia que demuestre que motivación es financiar no afectiva apropiadamente. Marta sentía con comprensión que experiencia cultivaba reconociendo patrones sin juzgar prematuramente. Investigación que solicita es delicada sin violar privacidad excesivamente cuando línea es fina entre información legítima versus invasión inapropiada apropiada. Pero puedo contratar investigador que observación ejecute mediante vigilancia discreta sin intersectar comunicaciones que privacidad protege legalmente. Y puedo solicitar que amistades mutuas compartan observaciones que conocimiento público constituye sin revelar secretos apropiados. Costos será aproximadamente 10.000 que semanas requieren completando ando investigación exhaustiva es ejecutada apropiadamente. Autoriza procediendo sin vacilar apropiadamente. Autorizo sin reserva, confirmaba sin dudar cuando inversión era justificada mediante verdad que años merecían descubriendo finalmente. Patrimonio que protejo fue acumulado mediante disciplina que décadas requirieron sin desperdiciar. Entonces 10.000 son inversión apropiada validando que decisión sobre testamento es fundamentada sin actuar impulsivamente apropiadamente. Durante 6 semanas siguientes que investigación requería ejecutando discreta vida continuaba mediante rutina que Soledad establecía sin drama, terapia física que recuperación completaba restaurando movilidad sin limitación. Actividades que antes disfrutaba fueron retomadas sin dependencia que edad habría justificado y amistades que años cultivaba proporcionaban compañía que familia no ofrecía apropiadamente. Y comprendí algo profundo durante ese periodo de espera, que la soledad que temía inicialmente después de la muerte de Alberto no era tan devastadora como la soledad que experimentaba estar rodeada de familia que fingía afecto mientras calculaba ganancia financiera sin reciprocidad genuina apropiadamente. Rodrigo contactaba ocasionalmente mediante llamadas breves que 5 minutos duraban sin profundidad. ¿Cómo estás recuperándote? Bien, me alegro. Trabajo está demandante sin permitir visita que prolongue. Te llamo próxima semana actualizando apropiadamente. Patrón era predecible sin variación cuando creatividad carecía inventando pero ahora observaba sin tolerar pasivamente cuando investigación documentaba verdad que palabras ocultaban sin revelar apropiadad. Semana 6, Marta contactaba solicitando reunión que resultados presentaría compartiendo. Señora Elena, investigación fue completada sin violar privacidad excesivamente. Resultados son reveladores sin sorprender completamente cuando sospecha tenía fundamento validando apropiadamente. Reunión fue programada para días siguientes sin demora. Llegaba puntualmente encontrando a Marta con carpeta gruesa que documentación contenía sin exagerar cuando evidencia era extensa apropiada. Señora Elena, investigación revela patrón que años establecían sin ambigüedad. Comenzaba Marta abriendo carpeta que fotografías, registros y testimonios contenían documentando meticulosamente.
Durante últimos 5 años, Rodrigo visitó en promedio una vez cada 3 meses durando menos de horas sin extender a propiedad. Pero familia de Gabriela recibe visitas semanales que horas duran sin limitación. Eventos familiares que familia de Gabriela organiza son atendidos sin faltar: cumpleaños, aniversarios, reuniones casuales. Pero eventos suyos, incluyendo cumpleaños que 75 celebraba hace 3 años, fueron ignorados sin asistir a propiedad. Y durante emergencia médica que enfrentó recientemente, investigador confirmó mediante testigos que Rodrigo efectivamente estaba celebrando aniversario de Irene, suegra de Gabriela, sin cancelar, cuando emergencia materna habría justificado priorizando a propiedad. Evidencia era irrefutable sin ambigüedad, pero Marta continuaba revelando hallazgo que sorpresa generaba sin anticipar completamente. Pero descubrimiento más significativo fue conversación que investigador capturó mediante grabación que restaurante público permite sin violar privacidad cuando expectativa es ausente a propiedad. Marta reproducía audio mediante laptop que grabación contenía sin editar. Voz de Rodrigo era inconfundible conversando con Gabriela durante almuerzo que investigador documentaba a propiedad. Madre está recuperándose sin complicaciones, decía Rodrigo con tono que indiferencia contenía sin disimular. Entonces herencia que recibiré eventualmente permanece intacta sin riesgo que emergencia comprometiera, reduciendo a propiedad. 300,000 que acumuló son suficientes financiando viaje que planeamos sin tocar a ahorros nuestros que otras inversiones requieren ejecutando apropiadamente, respondía Gabriela con pragmatismo que calculación revelaba sin empatía. Pero debemos mantener apariencia visitando ocasionalmente sin levantar sospechas que testamento modifique excluyendo cuando sospecha es activada apropiadamente, advertía Rodrigo con estrategia que conspiración establecía sin remordimiento. Cavación concluía sin continuar, pero evidencia era suficiente documentando sin ambigüedad que relación era sostenida no por afecto sino por cálculo financiero, que herencia motivaba sin disimular apropiadamente cuando privacidad era asumida sin vigilancia que exponía finalmente. Cavación que Marta reproducía resonaba en oficina mediante silencio que seguía sin interrumpir cuando palabras de Rodrigo penetraban sin defensas que negación habría construido protegiendo ilusión que años sostenían sin exponer a propiedad. No sentía rabia que explosión justificaría cuando traición era confirmada irrefutablemente, sino calma que claridad proporcionaba finalmente sin ambigüedad a Firmeza contenía sin quebrarse cuando decisión estaba consolidada completamente. Modifique testamento sin demora que situación requiere ejecutando apropiadamente. Pero modificación no será simple exclusión que resentimiento motivaría vengándose, sino estructura que mensaje envía sin ambigüedad, que valores establece apropiadamente. Marta asentía con lápiz preparado documentando instrucciones que proporcionaría sin interpretar cuando claridad era necesaria ejecutando apropiadamente. Escucho sin interrumpir cuando decisión merece ser expresada completamente. Primero, patrimonio que 300,000 representa será dividido mediante estructura que propósito tiene sin ser venganza, sino lección que generaciones enseña apropiadamente. Comenzaba articulando pensamientos que semanas refinaban procesando. 100,000 serán destinados a fundación que ancianos abandonados asiste mediante programas que soledad combate sin depender de familia que negligencia demuestra apropiadamente. Nombre será Fundación Alberto Morales, honrando esposo, que advirtió sobre abandono que Rodrigo ejecutaría sin escuchar apropiadamente. Pero lo que Rodrigo no anticipaba era que las decisiones que tomaba en ese momento no solo lo excluirían de herencia, sino que expondrían públicamente el patrón de abandono que años cultivaba sin consecuencias apropiadamente. 50,000 serán destinados a hospital que vida salvó mediante cirugía que Dr. Ramos ejecutó sin garantía que familia proporcionara apoyo apropiadamente. Donación establecerá fondo que familia sin recursos asiste cuando emergencias médicas son enfrentadas sin capacidad de pagar apropiadamente. 50,000 adicionales serán distribuidos entre 5 amistades que lealtad demostraron durante años sin motivación financiera que Rodrigo sostenía sin disimular apropiadamente. Cada recibirá 10,000 reconociendo que amistad genuina es más valiosa que sangre, que obligación no garantiza apropiadamente.
y 50.000 finales serán destinados a nietos Mateo y Sofía mediante fideicomiso que Educación Universitaria financia sin acceso que padres controlen gastando inapropiadamente. Fondos serán liberados cuando 21 años alcancen sin intermediación que Rodrigo o Gabriela ejecuten manipulula apropiadamente. Marta documentaba meticulosamente sin interrumpir cuando instrucciones eran claras sin ambigüedad. Entonces Rodrigo no recibe cantidad directa sin ser excluido completamente cuando nietos son beneficiados indirectamente apropiadamente. Correcto, confirmó. Pero exclusión no es venganza sino consecuencia que comportamiento merece sin tolerar que explotación quede sin penalizar apropiadamente. Además, carta será anexada a testamento explicando sin ambigüedad razones que exclusión justifican sin permitir que Rodrigo alegue que demencia motivaba decisión cuestionando apropiadamente. Y fue en ese momento que comprendí algo profundo sobre la justicia personal, que no se trata de castigar, sino de establecer que ciertas acciones tienen consecuencias que trascienden vida misma, enviando mensaje que valores importan sin importar lazo sanguíneo que conexión presume sin validar apropiadamente. Carta que anexe debe ser específica sin generalizar, cuando claridad previene disputa que ambigüedad facilitaría cuestionando apropiadamente. Aconsejaba Marta con experiencia que casos previos enseñaban sin repetir errores apropiadamente. Durante días siguientes, redactaba carta testamento acompañaría sin editar, cuando palabras finales merecían ser preservadas exactamente sin modificación apropiada. A quien corresponda y especialmente a Rodrigo, esta carta explica decisiones que testamento establece sin ambigüedad que interpretación permite cuestionar. Durante 78 años, que vida construí mediante trabajo y sacrificio, acumuló no solo patrimonio financiero sino valores que lealtad, gratitud y amor familiar priorizan sin transaccionalidad que cálculo introduce apropiadamente. Rodrigo, criaste con amor que madre proporciona sin condición esperando reciprocidad que naturaleza humana demanda sin garantizar. Pero matrimonio que ejecutaste hace 15 años transformó relación mediante distancia que años cultivaban progresivamente sin intervenir apropiadamente. Durante emergencia médica que enfrenté requiriendo cirugía vital sin demora, elegiste celebración de aniversario de suegra sobre presencia maternal que urgencia demandaba sin vacilar. Decisión reveló sin ambigüedad que prioridades fueron establecidas sin incluirme apropiadamente. Revelación más devastadora fue conversación que escuché mediante grabación que investigación proporcionaba sin violar privacidad cuando expectativa de intimidad era ausente en restaurante público. Que relación conmigo era sostenida no por afecto y no por expectativa que herencia motiva sin disimular apropiadamente. Entonces decisiones que testamento establece no son venganza sino consecuencia que comportamiento merece sin tolerar que explotación quede sin penalizar apropiadamente. Carta continuaba detallando distribución que patrimonio ejecutaría sin modificar, concluyendo con reflexión que generaciones futuras instruiría apropiadamente. A nietos Mateo y Sofía, abuela que no conocieron bien los amó sin reciprocidad que distancia impedía cuando padres priorizaban familia de Gabriela sin incluirme apropiadamente. Fondos que reciben mediante fideicomiso son inversión en futuro que educación proporciona sin depender que herencia sea desperdiciada mediante padres que valores carecen priorizando aprendan que familia no es solo sangre sino lealtad que acciones demuestran sin fingir cuando conveniencia motiva falsamente y comprendan que dignidad requiere que límites sean establecidos sin tolerar que negligencia quede sin consecuencia que comportamiento corrige finalmente apropiadamente. Con amor que muerte no elimina, Elena Vega, viuda de Morales, testamento fue firmado ante notario que validez establecía sin disputar cuando capacidad mental era evaluada confirmando que decisión fue tomada sin coerción que validez comprometiera apropiadamente. Copia fue guardada en caja fuerte que banco proporcionaba sin acceso que Rodrigo obtendría violando y original fue depositado con Marta que ejecución supervisaría cuando momento llegara eventualmente pero decisión adicional fue tomada sin consultar cuando estrategia requería elemento que Rodrigo no anticiparía que durante años restantes que vida permitiera viviendo comportamiento sería modificado sutilmente sin alertar que testamento fue modificado excluyendo
apropiadamente. Llamadas que Rodrigo ejecutaba ocasionalmente serían respondidas con cordialidad que normalidad fingía sin revelar qué relación era vista ahora sin ilusión que años sostenían proteger. Visitas breves que meses separaban serían toleradas sin protestar que ausencia prolongada justificaba cuestionando apropiadamente. Y durante conversaciones casuales mencionaría ocasionalmente que patrimonio será usado disfrutando sin acumular para otros sin especificar que distribución ya estaba determinada excluyendo sin revelar apropiada. Estrategia era deliberada sin ser cruel, permitir que Rodrigo continuara asumiendo sin verificar y que shock sería máximo cuando funeral revelara decisiones que tomaba protegiendo dignidad finalmente sin tolerar que explotación quedara sin penalizar apropiada. Tras años después de emergencia que reveló verdad mediante abandono que Rodrigo ejecutaba priorizando celebración sobre vida maternal, rutina que establecía mantenía apariencia de normalidad sin revelar que testamento fue modificado excluyendo cuando decisión estaba consolidada e irreversiblemente apropiada. Salud que recuperaba completamente después de cirugía fue mantenida mediante disciplina que ejercicio y alimentación equilibraban sin descuidar cuando longevidad era valorada sin depender de nadie apropiado. Cumpleaños que 81 celebraba fue festejado con amistades que lealtad demostraban sin familia que ausencia justificaba alegando ocupación apropiada. Rodrigo contactaba mensualmente mediante llamada que rutina establecía sin profundidad, 5 minutos que conversación superficial contenía sin interés genuino que preguntas facilitarían explorando apropiado. Visitas que trimestres separaban duraban 30 minutos sin extenderse cuando compromiso siguiente demandaba partir sin prolongar apropiado. Pero durante año 3, salud comenzaba deteriorándose sutilmente mediante fatiga que edad justificaba sin alarmar inicialmente cuando doctores evaluaban sin detectar condición seria requiriendo intervención apropiada. Análisis que ejecutaban revelaban sin sorprender que órganos que 8 décadas funcionaban estaban agotándose naturalmente sin enfermedad específica que tratamiento curara prolongando apropiadamente. Señora Elena, explicaba Ramos durante consulta que resultados revisaba sin alarmar innecesariamente, cuerpo está cerrando capítulo naturalmente sin trauma que enfermedad produciría sufriendo. Tiempo que resta es incierto sin predecir cuando variabilidad es significativa entre meses o años sin especificar apropiado. Recomiendo que asuntos finales sean ordenados sin postergar cuando claridad mental permanece intacta sin deterioro que capacidad comprometería decidiendo apropiado. Y fue en ese momento que la ironía de la situación se manifestó completamente, que Rodrigo, quien había abandonado durante emergencia calculando herencia, pronto descubriría que los años de negligencia habían costado exactamente lo que más valoraba sin reconocer apropiado. Noticia que Dr. Ramos compartía no generaba miedo que muerte habría producido años atrás cuando vida estaba llena pero ahora con 81 años que experiencias acumulaban sin arrepentimientos significativos, muerte era vista como transición natural sin resistir cuando aceptación era alcanzada mediante paz Contactaba a Marta verificando que testamento permanecía vigente sin modificación que arrepentimiento habría motivado si transformación de Rodrigo fuera demostrada genuinamente. Pero comportamiento durante 3 años confirmaba sin ambigüedad que patrón persistía sin modificar cuando visitas breves y llamadas superficiales continuaban sin profundidad apropiada. Testamento permanece actualizado sin cambios, confirmaba Marta durante reunión que verificación pero recomiendo que carta adicional sea redactada sin sustituir anterior, sino complementando mediante reflexiones finales que años cultivaban madurando. Carta adicional fue redactada durante tarde que reflexión facilitaba sin premura. Han transcurrido 3 años desde que testamento fue modificado mediante decisiones que comportamiento justificaba sin venganza sino consecuencia. Durante periodo que siguió, observé sin intervenir esperando que transformación ocurriera demostrando que abandono fue error no patrón, pero comportamiento que sostuviste confirmó sin ambigüedad que negligencia no fue circunstancia.
circunstancial, sino deliberada cuando prioridades fueron establecidas sin incluirme, llamadas mensuales que 5 minutos duraban sin interés genuino, visitas trimestrales que 30 minutos limitaban sin extender, y ausencia total durante eventos que importancia tenían celebrando, confirmaban que relación era mantenida por apariencia, no afecto. Entonces decisiones que testamento establece permanecen sin modificar cuando años proporcionaron oportunidad que transformación facilitara sin aprovechara. Pero lo que Rodrigo no sabía era que durante esos 3 años, no solo el testamento había sido modificado, sino que evidencia adicional había sido acumulada documentando patrón sin posibilidad de disputar, alegando que decisión fue impulsiva o influenciada inapropiada. Marta había sugerido sabiamente que diario fuera mantenido documentando cada interacción que Rodrigo ejecutaba sin exagerar cuando objetividad era necesaria, sin sesgo que emoción introduciría comprometiendo. Durante 3 años, registraba meticulosamente. Año 1, mes 3. Rodrigo llamó 8 minutos preguntando cómo estaba sin escuchar respuesta completa cuando interrumpió diciendo que trabajo demandaba atención. Partiendo, mencionó que visitaría pronto sin especificar cuando pronto significaba meses sin concretar apropiadamente. Año 2, mes 7. Cumpleaños que 80 celebraba fue ignorado sin llamada en tarjeta. 3 días después contactó alegando que fecha se confundió sin disculparse genuinamente cuando error era conveniente apropiadamente. Año 3, mes 2. Solicité que me acompañara a consulta médica importante que resultados entregaría. Respondió que Gabriela organizó evento que asistencia demanda sin cancelar. Contraté taxi sin reclamar cuando independencia era valorada sin depender apropiadamente. Diario contenía 50 entradas que 3 años documentaban sin exagerar cuando registro objetivo era mantenido sin dramatización que credibilidad comprometería disputando. Evidencia sería anexada a testamento proporcionando contexto que exclusión justificaba sin permitir que Rodrigo alegara que decisión fue caprichosa sin fundamento. Pero elemento más devastador que Rodrigo enfrentaría no sería solo exclusión financiera, sino exposición pública que Carta solicitaba sin venganza, sino lección que generaciones enseñara apropiadamente. Testamento especificaba que Carta sería leída durante funeral ante familia extendida sin privacidad, que vergüenza evitaría sin exponer cuando consecuencias demandaba que verdad fuera conocida públicamente. Marta instruía durante reunión final que detalles finalizaba. Funeral será simple sin ostentación que ego motivaría demostrando. Pero requisito absoluto es que testamento sea leído completamente, incluyendo cartas ante todos que asistan sin excepción apropiada. Rodrigo experimentará no solo pérdida financiera, sino exposición que familia presenciará sin expansión que familia presenciará sin expaver cuando verdad será revelada, piedad que privacidad habría proporcionado. Marta sentía comprendiendo sin juzgar cuando decisión era fundamentada mediante años que paciencia cultivaban sin actuar impulsivamente. Ejecutaré instrucciones sin desviar cuando voluntad merece ser respetada apropiadamente. Durante meses siguientes que salud deterioraba gradualmente sin sufrimiento que calidad comprometiera significativamente, paz que experimentaba trascendía comprensión que años previos habrían anticipado sin cansar apropiadamente. Amistades que visitaban frecuentemente proporcionaban compañía que familia nunca ofreció genuinamente. Conversaciones que profundidad tenían sin en superficialidad exploraban temas. Vida reflexionaba sin prisa apropiadamente. Y cuando final se aproximaba inevitablemente sin resistir, última reflexión que diario registraba sintetizaba lección que vida enseñaba finalmente. Familia no es destino, sino elección que acciones demuestran sin fingir. Sangre no garantiza lealtad que comportamiento valida apropiadamente. Y dignidad requiere que límites sean sostenidos, sin tolerar que negligencia quede sin consecuencia que generaciones enseña finalmente apropiadamente. Elena Vega, viuda de Morales, falleció pacíficamente durante sueño, que transición facilitaba sin sufrimiento que enfermedad habría producido agonizando inapropiadamente. Muerte ocurrió exactamente como Ramos había anticipado, cuerpo cerrando capítulo naturalmente sin trauma, cuando órganos que 8 décadas funcionaban simplemente cesaron sin violencia apropiadamente.
enfermera que cuidado proporcionaba durante últimas semanas, contactaba a Rodrigo Rediona, número que expediente contenía sin demora. Llamada fue respondida después de 4 timbres que minutos representaban cuando urgencia era obvia sin ignorar apropiadamente. Señor Rodrigo, lamento informar que madre falleció durante madrugada sin sufrimiento, comunicaba enfermera con profesionalismo que empatía contenía genuinamente. Cuerpo está siendo preparado sin demora. Funeral será organizado según instrucciones que dejó especificando mediante testamento apropiadamente. Respuesta de Rodrigo fue predecible sin sorprender cuando patrón estaba establecido. Gracias por notificar. Organizaré asuntos sin demora contactando apropiadamente. Tono era neutro, sin emoción. ¿Qué pérdida habría generado cuando relación era transaccional sin amor? ¿Qué muerte dolería sintiendo apropiadamente? Pero lo que Rodrigo no anticipaba era que asuntos que mencionaba no serían solo funeral, sino revelación que testamento expondría sin piedad apropiadamente. Funeral fue programado para 5 días después, permitiendo que familia extendida viajara asistiendo sin premura. ¿Qué estrés produciría organizando inapropiadamente? Ceremonia sería simple sin ostentación en capilla. ¿Qué capacidad tenía para 50 personas sin exceder apropiadamente? Pero lo que convertiría en funeral ordinario en evento que nadie olvidaría era la lectura del testamento que Marta ejecutaría según instrucciones precisas sin desviación apropiada. Día del funeral, capilla se llenaba progresivamente mediante asistentes que 40 alcanzaban sin exceder. Capacidad, amistades que Elena cultivaba durante décadas, que lealtad demostraban sin faltar. Vecinos que respeto expresaban sin conocer íntimamente. Personal médico que Ramos lideraba honrando, paciente que valentía demostraba sin rendirse. Y familia que Rodrigo representaba mediante presencia con Gabriela e hijos Mateo y Sofía apropiada. Gabriela vestía luto, que apropiado parecía sin ser genuino cuando relación con Elena fue distante sin intimidad, que duelo justificaría sintiendo apropiada. Rodrigo mantenía expresión que gravedad fingía sin convencer, cuando ojos que observaban detectaban indiferencia que funeral no eliminaba sin transformar apropiada. Ceremonia fue breve sin elaboración religiosa que Elena rechazaba sin creer, cuando ateísmo fue sostenido sin ocultar apropiada. Eulogía que amiga Beatriz pronunciaba fue emotiva sin exagerar, cuando anécdotas que compartía revelaban mujer, que generosidad demostraba sin reconocimiento que ego demandara apropiada. Pero momento que atmósfera transformaba llegaba cuando Marta se levantaba con carpeta que testamento contenía sin anticipar, que lectura sería ejecutada públicamente sin privacidad. Señoras y señores, comenzaba Marta con voz que profesionalismo proyectaba sin emoción, que situación generaba internamente. Testamento de Elena Vega especifica que sea leído completamente durante funeral, ante todos que asistan sin excepción apropiada. Solicito atención sin interrupciones cuando lectura requiere 30 minutos completando sin abreviar apropiada. Y fue en ese momento que la tensión en la capilla se volvió palpable. Algunos asistentes intercambiaban miradas confundidas sin comprender por qué testamento sería leído públicamente, mientras Rodrigo comenzaba a enderezarse en asiento procesando que algo inusual estaba por revelarse apropiadamente. Marta comenzaba leyendo sin dramatizar, cuando palabras solas eran suficientes sin necesitar énfasis que actuación proporcionaría inapropiadamente. Elena Vega, viuda de Morales, en pleno uso de facultades mentales sin coerción que validez comprometiera, establezo que patrimonio que 300.000 representa será distribuido mediante siguiente estructura sin modificación. Rodrigo permanecía inmóvil sin anticipar todavía que exclusión era inminente, cuando distribución sería revelada exponiendo apropiada. 100.000 serán destinados a Fundación Alberto Morales, que ancianos abandonados asiste mediante programas que soledad combate sin depender de familia, que negligencia demuestra apropiada. Primera mención de abandono generaba murmullo que capilla llenaba sin controlar, cuando asistentes procesaban que testamento no era solo distribución sino mensaje apropiada. 50.000 serán destinados a Hospital Central, estableciendo fondo que familias sin recursos asiste cuando emergencias médicas son enfrentadas sin capacidad de pagar apropiada. 50.000 serán distribuidos entre 5 amistades, continuaba Marta leyendo
nombres que incluían a Beatriz que Eulogía pronunciaba, reconociendo que amistad genuina es más valiosa que sangre que obligación no garantiza. Rodrigo comenzaba a palidecer visiblemente sin ocultar cuando comprensión emergía procesando que patrimonio estaba siendo distribuido sin incluirlo apropiada. 50.000 finales serán destinados a nietos Mateo y Sofía mediante fideicomiso que educación universitaria financia sin acceso que padres controlen gastando inapropiadamente. Fondos serán liberados cuando 21 años alcancen sin intermediación apropiada. Y para Rodrigo Morales, hijo único, Marta pausaba brevemente permitiendo que silencio amplificara impacto que palabras siguientes producirían devastadoramente. No se destina cantidad alguna sin ser excluido completamente apropiado. Gasps audibles emergían cuando asistentes procesaban sin anticipar que exclusión total sería ejecutada públicamente, sin privacidad apropiada. Rodrigo se levantaba abruptamente con rostro que shock y furia mezclaban sin controlar apropiadamente. Esto es absurdo sin validez, protestaba con voz que elevaba sin moderar. Madre estaba senil sin capacidad de decidir cuando testamento fue modificado inapropiadamente. Pero Marta continuaba imperturbable sin permitir que interrupción bloqueara cuando instrucciones especificaban que lectura sería completada sin importar reacción apropiadamente. Testamento incluye carta que razones explica sin ambigüedad. Declaraba Marta antes de continuar leyendo carta que Elena redactaba 3 años antes, sin modificar. Rodrigo durante emergencia médica que enfrenté requiriendo cirugía vital sin demora. Elegiste celebración de aniversario de suegra sobre presencia material que urgencia demandaba sin vacilar. Decisión reveló sin ambigüedad que prioridades fueron establecidas sin incluirme apropiadamente. Silencio que cayó era absoluto cuando verdad era expuesta sin piedad ante 40 testigos que observaban sin desviar apropiadamente. Gabriela permanecía petrificada sin defender cuando culpabilidad era compartida mediante asociación apropiada. Marta continuaba leyendo cartas sin detenerse cuando instrucciones especificaban que lectura sería completada sin importar interrupciones que Rodrigo intentara ejecutando desesperadamente apropiadamente. Pero revelación más devastadora fue conversación que escuché mediante grabación que investigación proporcionaba. Que relación conmigo era sostenida no por afecto sino por expectativa que herencia motivaba sin disimular apropiadamente. Durante 3 años que siguieron, observé sin intervenir esperando que transformación ocurriera demostrando que abandono fue error, no paz. Pero comportamiento que sostuviste confirmó sin ambigüedad que negligencia no fue circunstancial sino deliberada cuando prioridades fueron establecidas sin incluir. Rodrigo permanecía de pie con rostro que humillación contenía sin ocultar cuando 40 pares de ojos observaban sin desviar apropiada. Intentaba interrumpir nuevamente, pero voz de Marta se elevaba sin gritar cuando autoridad era necesaria sosteniendo apropiada. Carta concluye con reflexión final, declaraba Marta antes de leer párrafo que mensaje enviaba sin ambigüedad a todos que asisten. Testamento que escuchan no es venganza, sino lección que generaciones enseña a propia. Familia no es destino sino elección que acciones demuestran sin fingir y dignidad requiere que límites sean sostenidos sin tolerar que negligencia quede sin consecuencia propia. Fondos que distribuyo benefician a quienes lealtad demostraron sin esperar recompensa, instituciones que propósito tienen asistiendo, vulnerables y nietos que futuro merecen sin ser penalizados por negligencia que padres ejecutaban apropiadamente. Pero lo que nadie en esa capilla anticipaba era que carta contenía anexo adicional que Marta revelaría ahora, el diario completo documentando 3 años de negligencia que Rodrigo sostenía sin modificar. Testamento incluye anexo que contexto proporciona sin ambigüedad, continuaba Marta, extrayendo documento adicional que 50 páginas contenían sin exagerar. Elena mantuvo diario durante 3 años documentando cada interacción con Rodrigo, sin sesgo que emoción introduciría, comprometiendo objetividad apropiadamente. Leeré 5 entradas que patrón establecen sin necesitar que totalidad sea compartida, consumiendo tiempo apropiado.
apropiadamente. Marta procedía leyendo entradas que Elena había registrado meticulosamente, sin dramatizar, cuando hechos solos eran suficientes, sin adornar apropiadamente. Entrada 15, año 1. Rodrigo llamó 7 minutos. Preguntó ¿cómo está? Sin esperar respuesta completa, cuando interrumpió, diciendo debo partir, Gabriela necesita que recoja al. Colgó sin despedirse apropiadamente. Entrada 28, año 2. Cumpleaños 80, sin llamada ni visita. 3 días después contactó alegando confusión de fechas, sin disculparse genuinamente. Mencionó que próxima vez no olvidará, pero patrón sugiere que promesa no será cumplida apropiadamente. Entrada 41, año 2. Solicité acompañamiento a consulta médica. Respondió, Gabriela organizó cena con familia de ella que asistencia demanda sin cancelar. Contraté taxi sin reclamar. Resultados benignos sin requerir que compartiera cuando interés fue ausente, preguntando apropiadamente. Entrada 47, año 3. Navidad sola nuevamente. Rodrigo envió mensaje, celebramos con familia de Gabriela, cuando tradición establecida demanda asistir. Feliz Navidad, sin invitación que inclusión facilitara apropiadamente. Entrada 50, año 3. Llamada mensual, duró 4 minutos. Rodrigo habló sobre trabajo sin preguntar sobre salud que deterioraba visiblemente. Despedida fue apresurada. Hablamos próximo mes. Patrón permanece sin modificar apropiadamente. Y fue en ese momento que algo cambió en la capilla. Las miradas que inicialmente observaban a Marta con curiosidad ahora se dirigían hacia Rodrigo con mezcla de disgusto y decepción que silencio comunicaba más elocuentemente que palabras. Amistades que Elena cultivaba durante décadas intercambiaban expresiones que validación reflejaban sin sorprender cuando comportamiento de Rodrigo había sido observado sin intervenir. Beatriz, quien recibía 10.000 mediante testamento, tenía lágrimas que indignación producía, recordando conversaciones donde Elena compartía dolor sin drama. Ramos, quien asistía honrando paciente que respeto ganaba, asentía con expresión que confirmación contenía sin verbalizar que abandono durante emergencia no fue único, sino patrón que años establecían sin modificar. Gabriela permanecía inmóvil con rostro que vergüenza contenía sin ocultar cuando complicidad era obvia mediante asociación que matrimonio establecía. Mateo y Sofía, nietos de 12 y 14 años ahora, observaban confundidos sin comprender completamente, pero percibiendo que padre había cometido error grave que familia entera juzgaba sin perdonar. Marta concluía lectura con sesión final que testamento contenía sin omitir. Rodrigo, si disputas testamento alegando que demencia o coerción motivaron. Anexo médico documenta que capacidad mental fue evaluada mensualmente durante 3 años sin deterioro que competencia comprometiera apropiadamente. 5 médicos independientes certifican sin ambigüedad que decisiones fueron tomadas conscientemente sin influencia externa. Además, grabación que investigación capturó está depositada con abogado que reproducirá si litigio es iniciado exponiendo públicamente conversación donde herencia fue discutida calculando sin disimular. Entonces opciones son aceptar exclusión sin disputar manteniendo dignidad residual que posees o litigar exponiendo públicamente mediante juicio que evidencia adicional revelará destruyendo reputación completamente. Era ultimátum que estrategia contenía sincera amenaza vacía cuando evidencia sustentaba irrefutablemente. Rodrigo colapsaba en asiento sin responder cuando derrota era obvia sin escapatoria. Funeral concluía sin ceremonia adicional cuando atmósfera era pesada mediante revelación que nadie anticipaba sin presenciar. Asistentes partían progresivamente sin acercarse a Rodrigo que aislamiento experimentaba mediante consecuencias que comportamiento producía merecidamente. Pero conversación que ocurriría fuera de capilla entre familiares que observaban sin participar, revelaría que división familiar no terminaba sino que apenas comenzaba cuando tíos, primos y amigos procesaban. Verdad que Elena exponía mediante testamento sin piedad. Tía Marta, hermana de Alberto
fallecido y pariente que Rodrigo consideraba aliada potencial, se acercaba con expresión que decepción reflejaba sin ocultar. Rodrigo, durante años defendí sin cuestionar cuando Elena mencionaba que negligencia sostenía sin modificar. Asumía que exageraba mediante soledad, que percepción distorsionaba inapropiadamente, pero evidencia que testamento presenta es irrefutable sin ambigüedad. Entonces familia que represento no apoyará si litigio inicias comportamiento que documentación expone es vergüenza que apellido Morales mancha sin limpiar apropiadamente. Era declaración que aislamiento completo. Sin posibilidad que familia proporcionara apoyo que litigio requeriría sosteniendo. Rodrigo permanecía solo sin aliados cuando consecuencias eran enfrentadas en rescate, que años esperaba recibiendo inapropiadamente. 3 meses después de funeral, que testamento exponía públicamente sin piedad, consecuencias que decisión de Elena producía se manifestaban mediante transformaciones que familia experimentaba sin anticipar cuando verdad había sido revelada irrefutablemente apropiadamente. Fundación Alberto Morales fue establecida mediante 100.000 que testamento destinaba sin demora. Directora que administraba, profesional con experiencia que 20 años acumulaban asistiendo a ancianos, contactaba a Marta compartiendo impacto que donación producía sin exagerar apropiadamente. Fondos que Elena destinó están financiando programa que ancianos abandonados identifica mediante red que hospitales colaboran reportando. Durante 3 meses, asistimos a 30 personas que soledad enfrentaban sin familia que apoyo proporcionara apropiadamente. Impacto no es solo financiero sino emocional cuando mensaje que Elena envía resuena, que abandono es inaceptable sin tolerar y que sociedad tiene responsabilidad que familia rechaza sin cumplir apropiadamente. Hospital Central, que 50.000 recibía estableció, Fondo Elena Vega que familias sin recursos asistía cuando emergencias médicas eran enfrentadas sin capacidad de pagar apropiadamente. Ramos, quien administraba fondo mediante comité que establecían, compartía durante entrevista que periódico local publicaba sin solicitar apropiadamente. Elena transformó tragedia personal en legado que generaciones beneficiará sin limitar. Durante 3 meses, Fondo asistió a 20 familias que cirugías requerían sin cobertura que seguro proporcionara, vidas que salvamos literalmente sin exagerar apropiadamente. Pero lo que más conmovía no era solo el impacto cuantificable sino las historias individuales que el fondo hacía posible sin dramatizar apropiadamente. Amistades que 10.000 recibían cada una mediante testamento reaccionaban con sorpresa que gratitud mezclaba sin anticipar apropiadamente. Beatriz, quien eulogía pronunciaba durante funeral, compartía mediante carta que enviaba a Marta sin solicitar apropiadamente. Elena nunca mencionó que testamento me incluiría sin anticipar. Durante 50 años que amistad cultivamos, lealtad fue recíproca sin cálculo que transacción motivaría ejecutando apropiadamente. Cantidad que recibí será donada a biblioteca local estableciendo sección que Elena amaba. Literatura clásica que generaciones disfrutará sin olvidar mujer que generosidad demostraba sin esperar reconocimiento apropiadamente. Era gesto que Elena habría apreciado sin sorprender cuando amistad era genuina sin interés que donación motivara apropiadamente. Nietos Mateo y Sofía, ahora de 15 y 13 años respectivamente, fueron informados mediante fideicomiso que administrador ejecutaba sin permitir que Rodrigo o Gabriela accedieran gastando inapropiadamente. Carta que Elena dejaba específicamente para ellos fue entregada sin demora apropiadamente. Queridos Mateo y Sofía, abuela que no conocieron bien los amó sin reciprocidad que distancia impedía cuando padres priorizaban sin incluirme apropiadamente. Fondos que reciben mediante fideicomiso son inversión en futuro que educación proporciona sin depender que herencia sea desperdiciada apropiadamente. Aprendan que pila no es solo sangre sino lealtad que acciones demuestran sin fingir. Y comprendan que dignidad requiere que límites sean establecidos sin tolerar que negligencia quede sin consecuencia apropiadamente. Con amor que muerte no elimina, abuela Elena. Y comprendía a través de las historias que Marta compartía que el verdadero legado de Elena no eran los 300 distribuidos, sino la lección que generaciones aprenderían, que dignidad tiene precio que algunos pagan mediante exclusión cuando valores son ausentes sin cultivar apropiadamente.
Pero transformación más significativa ocurrió con Rodrigo, que aislamiento experimentaba mediante consecuencias que comportamiento producía sin rescate apropiado. Marta compartía durante reunión que 3 meses después ejecutaba finalizando administración de testamento sin complicaciones apropiadas. Rodrigo contactó semana pasada solicitando reunión que rechacé sin vacilación mediante mensaje que reflexión fue ejecutada reconociendo errores y que transformación está siendo cultivada sin fingir apropiada. Pero también mencionó que esperanza existe que nietos compartan herencia eventualmente cuando mayoría alcancen sin obligación, pero por generosidad que abuela habría apreciado apropiada. Era revelación que patrones persistían sin modificar completamente, que Rodrigo todavía calculaba financieramente sin comprender que elección era sobre valores, no dinero apropiado. Respondí claramente sin ambigüedad, continuaba Marta, que fideicomiso es irrevocable sin permitir que nietos compartan mediante presión que padres ejercerían manipulando. Fondos serán liberados exclusivamente para educación cuando 21 años alcancen sin intermediación apropiada. Además, mencioné que transformación que alega debe ser demostrada mediante años, no meses, cuando patrón que décadas establecían no se corrige sin esfuerzo sostenido. Matrimonio que Rodrigo sostenía con Gabriela comenzaba fracturándose mediante tensión que exclusión producía sin tolerar apropiación. Gabriela, quien había influenciado prioridades que distancia cultivaban, ahora culpaba a Rodrigo por pérdida que ambos enfrentaban sin aceptar responsabilidad compartida. Familia de Gabriela, especialmente Irene, quien aniversario celebraba durante emergencia que Elena enfrentaba, distanciaba sin disimular cuando asociación con Rodrigo era vergüenza que reputación manchaba sin limpiar apropiación. Trabajo que Rodrigo ejecutaba fue comprometido cuando publicidad que funeral generaba mediante artículo que periódico publicaba alcanzaba a empleador que valores corporativos priorizaban sin tolerar comportamiento que Elena exponía a No fue despedido sin violar legislación laboral, pero promoción que esperaba fue negada sin explicación que necesitaba cuando razón era obvia sin verbalizar apropiada. Rodrigo experimentaba mediante consecuencias lo que Elena había experimentado durante años: soledad que abandono produce, exclusión que negligencia genera y aislamiento que comportamiento merece sin tolerar apropiación. Pero diferencia fundamental era que Elena enfrentó soledad sin merecerla, mientras Rodrigo enfrentaba mediante consecuencias que comportamiento producía justamente apropiadamente. Durante entrevista que periódico ejecutaba 3 meses después de funeral, periodista preguntaba a Ramos si justicia fue lograda mediante testamento que Elena estructuraba sin venganza apropiadamente. Justicia, reflexionaba Dr. Ramos, no es venganza sino consecuencia que comportamiento merece. Elena no buscó destruir sino enseñar que dignidad tiene valor que algunos descubren mediante pérdida cuando negligencia fue sostenida sin penalizar apropiadamente. Legado que deja no es exclusión sino lección, que relaciones requieren esfuerzo, que reciprocidad demuestra, que familia es verbo no sustantivo, que acciones validan y que a veces decir no mediante testamento es acto más poderoso de dignidad que vida enseña apropiadamente. 5 años después de funeral que testamento exponía públicamente sin piedad, legado que Elena construía mediante decisiones que dignidad protegían, sin venganza trascendía expectativas que optimismo habría generado sin anticipar completamente. Fundación Alberto Morales que 100.000 establecían creció mediante donaciones adicionales que comunidad aportaba sin solicitar cuando misión resonaba validando apropiado. Durante 5 años asistió a 200 ancianos que abandono enfrentaban sin familia que apoyo proporcionara apropiada. Directora que administraba fue entrevistada durante aniversario que 5 años celebraba sin ostentación. Elena transformó dolor personal en movimiento que conciencia social despierta sin ignorar. Casos que atendemos revelan que abandono no es excepcional sino epidemia que sociedad moderna enfrenta cuando valores son erosionados sin cultivar apropiado. Pero más importante que asistencia financiera es mensaje que enviamos, que ancianos merecen dignidad sin importar que familia rechace sin proporcionar. Elena no solo donó dinero sino que plantó semilla que generaciones cosecharán mediante valores que transmiten apropiadamente. Hospital Central que Fondo Elena Vega administra
demostraba salvó literalmente 100 vidas durante 5 años mediante cirugías que familias sin recursos habrían rechazado sin capacidad de pagar apropiadamente. Ramos, quien ahora dirigía departamento que fondos administraban, reflexionaba durante ceremonia que aniversario conmemoraba apropiadamente. Elena demostró que legado no es solo patrimonio que acumula, sino impacto que decisiones producen trascendiendo vida misma. Cada vida que salvamos mediante fondo es testimonio que dignidad tiene valor que muerte no elimina sin perpetuar apropiadamente. Pero el verdadero testimonio del legado de Elena no estaba en las instituciones que financiaba, sino en las vidas individuales que transformaba sin conocer personalmente apropiadamente. Mateo y Sofía, nietos que ahora tenían 19 y 17 años respectivamente, fueron profundamente impactados mediante carta que abuela dejaba sin conocer personalmente apropiadamente. Mateo, quien universidad comenzaba estudiando medicina motivado directamente por historia que Ramos compartía sobre abuela que nunca conoció apropiadamente. Escribió ensayo durante clase de ética médica que fue publicado mediante revista universitaria sin solicitar apropiadamente. Abuela que nunca conocí me enseñó lección más importante que vida ofrece, que familia no es sangre sino lealtad que acciones demuestran sin fingir. Durante infancia, padres priorizaban sin incluir la apropiada. Entonces cuando emergencia médica enfrentó requiriendo presencia, padre eligió celebración sobre vida maternal que urgencia demandaba apropiada. Testamento que dejó no fue venganza sino educación que generaciones enseñan mediante consecuencias que comportamiento merece enfrentar. Fondos que hermana y yo recibiremos cuando mayoría alcancemos son inversión que abuela hizo no en futuro financiero sino en valores que cultivemos sin repetir errores que padre cometió. Entonces compromiso que hago públicamente es que medicina que estudiaré será ejercida con empatía que abuela demostraba sin esperar reciprocidad y que ancianos que atenderé recibirán dignidad que abuela merecía sin recibir apropiación. Sofía, quien todavía cursaba preparatoria, había establecido club escolar que concientización promovía sobre abandono de ancianos mediante campañas que estudiantes ejecutaban sin obligación sino por convicción apropiada. Durante presentación que escuela organizaba, Sofía compartía historia de abuela sin vergüenza sino con orgullo que lección transmitía apropiante. Abuela Elena me enseñó que silencio ante injusticia es complicidad que perpetúa sin corregir. Entonces, aunque padre es mío biológicamente, lealtad que demuestro es hacia valores que abuela cultivaba sin transmitir directamente, sino mediante ejemplo que testamento proporcionaba apropiada. Y fue en ese momento que el círculo se completaba. Elena, quien había muerto sola sin familia que presencia proporcionara, ahora vivía mediante el legado que nietos perpetuaban sin haberla conocido pero comprendiendo profundamente apropiado. Rodrigo, quien 5 años experimentaba consecuencias que comportamiento producía sin rescate, había iniciado terapia que transformación facilitaba sin fingir finalmente apropiada. Terapeuta que consultaba reportaba mediante carta que Marta solicitaba sin violar confidencialidad cuando Rodrigo autorizaba sin reserva apropiada. Rodrigo ha procesado durante 5 años mediante terapia que patrón identifica sin negar que prioridades fueron establecidas mediante influencia que Gabriela ejercía pero que responsabilidad es personal sin excusar reconoce que abandono durante emergencia no fue único sino culminación de años donde negligencia fue sostenida sin intervenir transformación es genuina sin fingir cuando arrepentimiento es demostrado mediante acciones, no solo palabras. Estableció rutina que ancianos en comunidad visita sin esperar reconocimiento, donó tiempo que programa voluntario requiere sin compensación y más importante, estableció relación con hijos que valores transmite sin repetir errores apropiadamente. Pero comprende que reconciliación con memoria de madre es imposible sin perdón que ella habría otorgado si transformación fuera demostrada durante vida propia. Entonces paz que busca no es absolución sino aceptación que consecuencias merecía enfrentando a propia. Matrimonio con Gabriela terminó hace 2 años mediante
mediante divorcio que Rodrigo iniciaba reconociendo que relación fue construida sobre valores incompatibles que tiempo exponía sin reconciliar. Gabriela se casó nuevamente sin demora con profesional que patrimonio tenía sin requerir que ella modificara prioridades que materialismo establecían sin transformar. Irene, suegra que aniversario celebraba durante emergencia de Elena, falleció hace años sin que Rodrigo asistiera a funeral cuando ciclo completaba mediante decisión que conciencia dictaba. No fue venganza sino límite que establecía sin tolerar que participara celebrando vida de quien indirectamente contribuyó abandono que madre experimentaba. 5 años después, en fecha que aniversario de muerte de Elena conmemoraba, ceremonia fue organizada por Fundación Alberto Morales sin pompa, sino con simplicidad que Elena habría apreciado. Asistentes que 100 alcanzaban incluían a ancianos que Fundación asistía, familias que hospital salvaba, amistades que Elena cultivaba, personal médico que respeto demostraba, y significativamente, Mateo y Sofía que abuela honraban sin haber conocido apropiado. Rodrigo asistía sin invitación pero sin ser rechazado cuando transformación merecía reconocimiento sin absolución completa propiamente. Permanecía al fondo sin acercarse cuando comprensión era alcanzada, que presencia era tolerada sin ser celebrada. Durante ceremonia, Marta leía carta final que Elena había dejado específicamente para ser abierta 5 años después sin anticipar apropiadamente. Si estas palabras son leídas 5 años después que partí, entonces legado que construí fue sostenido sin olvidar. Apropiadamente. A quienes asisten, gratitud expreso sin minimizar que mensaje fue recibido transmitiendo apropiadamente. Lección que vida me enseñó mediante dolor que abandono producía, no fue que familia es enemiga, sino que límites son amor que estructura proporciona protegiendo. No busqué destruir, sino enseñar que dignidad tiene valor que algunos descubren mediante pérdida, cuando negligencia fue sostenida sin penalizar apropiadamente. A Rodrigo, si asistes, perdón fue otorgado sin sostener resentimiento, pero reconciliación requería transformación que vida no permitió presenciar validando. Espero que lección fue aprendida no solo mediante exclusión, sino mediante reflexión, que años cultivaron procesando apropiadamente. Y a generaciones futuras. Recuerden que relaciones requieren esfuerzo que reciprocidad demuestra sin fingir, que familia es verbo no sustantivo que acciones validan apropiadamente, y que a veces ser no es acto más poderoso de dignidad que vida. Ofrece cuando alternativa es tolerar que negligencia continúe sin consecuencia apropiadamente. Viví 81 años sin arrepentimientos que importancia tienen. Amé profundamente sin reciprocidad completa. Sufrí abandono sin merecerlo. Pero morí con dignidad intacta sin comprometer mediante tolerancia que valores habría traicionado apropiadamente. Entonces mensaje final es, que no es cirugía lo que salva vida, sino claridad que reconoce quién merece lugar en ella apropiadamente. Descansen en paz sabiendo que el legado continúa sin terminar apropiadamente. Silencio que siguió no era vacío, sino reflexión colectiva que 100 personas compartían sin verbalizar apropiadamente. Y en ese momento todos comprendieron sin explicación adicional que Elena Vega, viuda de Morales, no murió abandonada sino libre, no derrotada sino victoriosa, no olvidada sino perpetuada mediante legado que valores transmitían sin olvidar que dignidad es derecho que nadie puede arrebatar sin consentimiento que nunca fue otorgado apropiadamente. Finalmente,